En las últimas clases venimos analizando distintos aspectos de la cooperación judicial internacional, y el de la restitución internacional de menores es un ámbito propicio para la cooperación. Pensamos que la internacionalización de las relaciones de familia suelen dejar en situación de desprotección a los niños. Por ejemplo, cuando ocurren situaciones de sustracción o de retención ilícitos. ¿De qué hablamos de sustracción o retención ilícitos? Esto no tiene que ver con cuestiones penales, como puede ser el tráfico, sino con cuestiones civiles. Por ejemplo, cuando una de las personas que tiene derechos y obligaciones, por ejemplo los padres, alguno de los progenitores de los niños, impide al otro progenitor el contacto o lo sustrae al menor de la residencia habitual, provocando una situación de desarraigo y de pérdida de contacto con el otro progenitor. Ante esto, las fuentes normativas proponen como solución la inmediata restitución, es decir, restablecer la situación al momento anterior a esa situación de hecho antijurídica que se produce por la sustracción o la retención ilícita. Esta estadística es un poco antigua, data de 2015, pero nos ilustra un poco la dimensión del problema y con qué países se produce con mayor frecuencia. Vemos que a 2015 encontrábamos 204 casos en que se habían recibido por parte de la Autoridad Central Argentina pedidos desde Paraguay, 95 de España, 48 Uruguay, 46 Estados Unidos. Y por otro lado, en los que la Autoridad Central Argentina había gestionado la restitución de menores desde Paraguay, 247, 152 a España, Perú 123 y los Estados Unidos también 123. En los últimos años, del 2015 para acá, se han multiplicado los casos. Para ver cómo funciona el sistema de las fuentes normativas, vamos a trabajar con este caso en el cual se produjo la retención ilícita de dos menores que tenían su residencia habitual en Francia, y fue por parte de la madre, que se encontraba domiciliada en Salta, y que aunque los menores vinieron a pasar las vacaciones con su madre, ésta los retuvo al tiempo de restituirlos a su residencia habitual en Francia. La madre los retuvo ilícitamente. Vemos que las fuentes normativas que regulan esta materia pueden ser la Convención de La Haya, dice sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 1980. En el ámbito interamericano encontramos una convención interamericana, la CIDIP cuarta, sobre restitución internacional de menores. Tenemos un convenio bilateral de 1981 con Uruguay. Y finalmente las normas de fuente interna en el artículo 2642 del Código Civil y Comercial. Más abajo, como ven, aparecen algunas disposiciones de carácter procesal de algunas provincias y un protocolo de actuación dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no es ley, pero es un procedimiento propuesto para el caso que no encontremos una norma procesal específica. Pasamos a analizar el convenio de La Haya de 1980. Vemos que Argentina es parte y que también lo es Francia, el lugar donde tenían residencia habitual los menores. Vemos que es una convención con muchos países ratificantes, 101,
por lo cual es una fuente normativa a tener en cuenta. Los objetivos de esta convención son, por un lado, garantizar la inmediata restitución de los menores. Como vemos, las fuentes normativas entienden que el objetivo, el bien, el interés superior de los menores se garantiza con su rápida restitución a su residencia habitual. Y por otro lado, también contempla el derecho de custodia y el derecho de visita, es decir, garantizar a los menores el derecho de custodia y de visita respecto del otro progenitor, el que no tiene la guarda o la custodia del menor. Y para esto, todas las medidas apropiadas y los procedimientos de urgencia. En esta convención también encontramos algunas calificaciones. ¿Qué se entiende por traslado o retención ilícito? Y se va a considerar que el traslado o la retención es ilícita cuando se produce en infracción a un derecho de custodia atribuido en el estado donde tiene la residencia habitual el menor, antes del traslado o la retención ilícita, siempre que ese derecho se haya ejercido en forma efectiva. Y la segunda calificación es que se entiende por menor. Vemos que para la Convención de La Haya y para la CIDIP, menor es la persona que no ha cumplido 16 años. En esos casos va a ser aplicable esta convención. El sistema de la Convención de La Haya es un sistema administrativo a través de autoridades centrales. La Argentina ha designado como autoridad central al Ministerio de Relaciones Exteriores. Vemos entonces que para que se pueda aplicar la Convención de La Haya, tiene que ser parte de esta convención el estado donde tiene su residencia habitual el menor, que es trasladado o retenido ilícitamente, y que el menor se encuentre en otro país ratificante. Y va a tener jurisdicción, es decir, va a poder reclamarse la intervención de la autoridad central, ya sea de donde tiene residencia habitual el menor o del estado donde se encuentra el menor. ¿Cuáles son las vías de transmisión del trámite? La autoridad central, en el caso de la Convención de La Haya, en tanto que la Convención Interamericana, un poco siguiendo el sistema que ya vimos en otras convenciones interamericanas, contempla las 4 vías de diligenciamiento: judicial, autoridad central, la vía diplomática o consular o por las propias partes interesadas. Los requisitos para la solicitud: que se identifique a las partes, tanto al menor como al progenitor que procura su restitución y al progenitor que lo retiene, la fecha de nacimiento del menor, que es central para saber si es aplicable la convención, cuáles son los motivos, es decir, en qué se funda el derecho del progenitor que reclama su restitución, la localización del menor, si es que es conocida, y aunque esto no es una exigencia, es facultativo, una copia de la decisión o del acuerdo en virtud del cual tenía el derecho de custodia el padre que reclama la restitución, cuál es el derecho vigente en el estado
de la residencia habitual de los menores, por ejemplo, para saber si la patria potestad era compartida o exclusiva de uno de los progenitores, y también una fotografía del menor, esto para facilitar su localización. En cambio, en la CIDIP, en la Convención Interamericana, en la CIDIP, también vemos los mismos requisitos y como documentación acompañar al reclamo, de lo cual puede eximirse a la parte que reclama la restitución del menor, copia de la resolución judicial o administrativa que haya resuelto la guarda o custodia del menor, la legitimación procesal del solicitante, el derecho vigente en el estado de la residencia habitual del menor y la traducción de estos documentos. Acá en esta imagen vemos que la Autoridad Central Argentina, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, dispone este formulario para tramitar la solicitud de restitución, en donde vemos justamente que se solicitan estos datos. Datos del menor, datos del padre, datos de la madre. Información relativa a la persona que presuntamente retuvo o sustrajo al menor y su localización. Y documentos que se anexan. Ven que ahí puede ser la fotografía del menor, fotografía de la persona que presuntamente sustrajo al menor y demás. Bajo el procedimiento de la Convención de La Haya, se establecen plazos para la presentación de la solicitud de restitución, que en el caso de la Convención de La Haya y de la CIDIP es un plazo de 1 año para que se presente ante el Estado requerido, ante el Estado donde se encuentran retenido o haya sido sustraído el menor. ¿Qué pasa si es presentado ese reclamo una vez pasado ese año? Bueno, no es un plazo de caducidad, como sí ocurre en el convenio bilateral con Uruguay, sino que va a ser admisible la prueba de que el menor se ha integrado al nuevo medio, al lugar donde está, al estado donde se encuentra retenido. ¿Cuáles son las causas de oposición que puede oponer el progenitor que sustrajo o retiene ilícitamente al menor? Bueno, en primer lugar, que quien solicita la restitución no ejercía el derecho, es decir, que en la práctica no estaba ejerciendo la custodia o la guarda del menor, o que haciéndolo haya consentido el traslado o la permanencia en el estado donde se encuentra el menor. La otra causa es que la restitución exponga al menor a un grave riesgo de peligro físico, psíquico o a una situación intolerable. Otra cuestión es la oposición del menor, y esto va a ser analizado según la edad y la madurez del menor. Y por último, vemos como causas de oposición el orden público internacional del Estado requerido. Vemos ahí que en la Convención de La Haya y en la CIDIP se establece un criterio excepcionalmente restrictivo del orden público internacional. Se habla de los principios fundamentales en protección de derechos humanos y libertades individuales. Dos cuestiones muy importantes de la Convención de La Haya es que no se resuelve el fondo, es decir, no se analiza
qué progenitor tiene mejor derecho para ostentar la custodia o la guarda del menor. Eso va a ser analizado por el juez del domicilio de la residencia habitual del menor. Y finalmente que se establece los estados parte de esta convención asumen la obligación de resolver la restitución en un plazo de 6 semanas. Vemos que la Convención de La Haya no establece que su procedimiento sea exclusivo. En el artículo 29 permite que la solicitud sea presentada directamente ante las autoridades judiciales o administrativas de cualquier estado contratante. Si bien se dispone la autoridad central, no es un mecanismo exclusivo. Y por otro lado, la Convención de La Haya también tiene una cláusula de compatibilidad, y esto tenemos que tenerlo presente en función de que vamos a encontrar países que nos vinculan con la Convención de La Haya y también con la Convención Interamericana. El presente convenio no restringe la aplicación de un instrumento internacional en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido, e incluso las normas de fuente interna del Estado requerido. Así que vemos acá el criterio de la aplicación de la norma más favorable. Por su parte, la Convención Interamericana tiene esta norma de compatibilidad, artículo 34 también, en el que establece su supremacía en tanto sean estados parte de la Organización de los Estados Americanos. Pero encontramos en el artículo siguiente también el principio de la aplicación de la norma más favorable a la restitución de los menores. Sea esta de fuente convencional, la Convención de La Haya, por ejemplo, o las normas de fuente interna del Estado requerido. La realidad es que las soluciones de una y otra convención no aparece que una sea más favorable que la otra. Pero vamos a ver que aunque se trate de estados ratificantes de la Convención Interamericana y que sean partes del sistema de la OEA, aún así, por una cuestión de su universalidad y por la docencia que ha hecho la Convención de La Haya respecto de la aplicación de la Convención de La Haya, por lo general se sigue aplicando, aún con países en los que resulte aplicable la CIDIP, se va a aplicar la Convención de La Haya. En fuente interna, si no fuera aplicable ninguno de los tratados que acabamos de mencionar, vemos que no encontramos una norma que reglamente de la manera que lo hacen con tanto detalle la Convención de La Haya o la Convención Interamericana. Sí aparece la obligación que asume Argentina de proceder a la localización y a la restitución. Y aún fuera del ámbito de aplicación de los tratados, dice que va a adaptar al caso los principios contenidos en los convenios, asegurando el interés superior del niño y que el juez competente, el juez argentino, va a garantizar y va a supervisar el regreso seguro de los niños, fomentando soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión. Y finalmente, que a petición de parte legitimada o de requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez va a tomar conocimiento del ingreso de un niño y pueden disponer medidas cautelares, medidas anticipadas para asegurar su protección. Pero vemos que en la práctica esto suele llevar muchos años, desnaturalizando el sistema tanto de las convenciones
como de lo que dice la fuente interna del artículo 2642. Un ejemplo es este que menciona esta noticia del diario La Nación del año 2015, en el que vemos que la restitución se llevó adelante 5 años después de que estas dos menores hayan sido sustraídas ilícitamente de los Estados Unidos y trasladadas ilícitamente a la Argentina por parte de su madre. Pensemos que el procedimiento haya demandado 5 años, sometió a estas dos criaturas a un doble desarraigo. Primero del lugar donde tenían residencia habitual, en los Estados Unidos, y luego al cumplirse la orden de restitución, cuando ya llevaban 5 años escolarizadas, por ejemplo, en la Argentina. Vemos que una de las menores, al momento de la restitución, tenía 8 años y la otra 6, de manera que toda su vida había transcurrido en el lugar, en la Argentina, a donde habían sido trasladadas ilícitamente. Para evitar o tratar de evitar estas situaciones, es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un protocolo que en realidad no es ley, no es obligatorio, es decir, no proviene de el poder legislativo, que es lo que debiera ocurrir, que haya un procedimiento específico para estas situaciones, como sí ocurre ya en algunas provincias, como en Córdoba, por ejemplo, pero podemos decir que es un sistema de soft law, por lo cual las autoridades judiciales pueden y deberían implementar este procedimiento del protocolo de la Corte. Aparece ahí la foto de la doctora Graciela Tagle, que es precisamente el juez de enlace en la Argentina del sistema de la Red Internacional de Jueces de La Haya. Efectivamente, la Academia de La Haya propuso esta red que vincula a jueces en todo el mundo para facilitar el procedimiento de la convención y garantizar la inmediata restitución de los menores. Vemos que con este procedimiento se propone que el juez al que se pide la restitución, pensemos que una autoridad central extranjera solicite a la autoridad central argentina, la autoridad central de la Argentina va a presentar la solicitud ante un juez, si es que no fue aceptada la restitución voluntariamente por quien retiene en la Argentina, y vemos que el juez tiene 3 días para analizar la admisibilidad del pedido y dictar el primer auto, en el cual va a convocar a las partes a una audiencia y va a disponer el trámite más expeditivo, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires sería el trámite sumarísimo del 498 del Código Procesal Civil y Comercial. Y los plazos allí establecidos van a ser considerados como plazos máximos, de manera que el tribunal podría disponer aún plazos más acotados. En ese primer auto también va a disponer medidas cautelares, se va a dar traslado de la demanda o de la petición por el término de 5 días. ¿Para qué? Para que en esos 5 días la persona que actualmente retiene a los menores oponga alguna de las excepciones que vimos que prevén la Convención Interamericana o la Convención de La Haya. Cualquier otra causa para oponerse a la restitución va a ser desestimada. También se libra oficio a la Dirección de Asistencia Jurídica, es decir, a la Autoridad Central de Argentina, y al Ministerio Público Fiscal y al Defensor de Menores para que tomen intervención en un plazo de 3 días. ¿Ven lo acotado de los plazos? Habíamos visto en este caso que habían pasado 5 años y acá estamos hablando todo de un plazo de días.
La audiencia, en la cual tendrá que estar presente el menor y las partes, se dispone en un plazo de 10 días. Lo primero que va a ordenar el tribunal es restablecer o mantener el contacto con el progenitor no conviviente con el niño, y se va a dar un plazo para la producción de la prueba que no podrá exceder del plazo de 15 días. Producida la prueba, se da vista por 3 días a los representantes de los ministerios públicos, y vencido ese plazo, el tribunal tiene un plazo máximo de 5 días para dictar sentencia. La sentencia va a establecer la fecha o el plazo en que será efectiva la restitución, que debe ser inmediata, la indicación de la persona que acompañará al menor, la determinación de quién correrá con los gastos, el levantamiento de las medidas cautelares de prohibición de salida del país para que se pueda producir la restitución, una exhortación a las partes a cooperar y promover el cumplimiento voluntario para evitar demoras indebidas y un perjuicio mayor al menor, establecer si se convocará psicólogos, mediadores, intérpretes para dar cumplimiento a la orden, y en caso que esta decisión, esta sentencia sea apelada, se insta a las instancias superiores, cámaras y a la propia Corte a procurar cumplir con los plazos fijados para la primera instancia. Por ejemplo, un caso de restitución de un menor a su residencia habitual en Colombia, que se había iniciado el 28 de septiembre de 2017, tuvo sentencia en 2 meses y se cumplió al 6 de marzo. Quiere decir que en 5 meses el menor había sido restituido a Colombia. De esta forma se cumple con el plazo de 6 semanas establecido por la Convención de La Haya.